Vamos a comenzar por trabajar en nuestro cuaderno de historia un tema que pues es súper importante porque fue parte importante de nuestra historia en México, que fue el desarrollo económico durante el Porfiriato. Nosotros ya hablamos muchísimo de qué fue lo que sucedió después de la Guerra de Independencia, cuando llega la intervención francesa, hay cierta lucha, se retiran, luego regresan y Benito Juárez pues logra sacar al país adelante. Sin embargo, pues fallece, pero Porfirio Díaz ya estaba, desde que Benito Juárez quería ser presidente, pues Benito Juárez, pues Porfirio Díaz, perdón, él ya estaba necio que quería ser el presidente de México y que quería ser presidente de México. Entonces, pues perdía. Y después cuando fallece Benito Juárez, quien sigue en el cargo de presidente, pues es Sebastián Lerdo de Tejada, quien tenía las mismas ideas que Benito Juárez. Quería que nuestro país fuera un país libre, soberano, que todos fueran tratados por igual, pero llegó una persona después de que el Lerdo de Tejada ya terminara su mandato como presidente, pues nuevamente Porfirio Díaz vuelve a postularse para presidente y en esta ocasión pues sí gana. Entonces, cuando entra Porfirio Díaz, pues sí hay como un despegue económico o un apoyo económico en el país, pero así como hubo grandes beneficios o grandes innovaciones, porque también coincide que estaba lo que era cuando iniciaba todo lo de la tecnología, ay, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Se me fue, ahorita me acuerdo. Entonces, cuando empieza en el mundo o en todos los demás países a crear como nuevas tecnologías, nuevas industrias. La industria. Entonces, México pues no tenía industria. Realmente México apenas se iba formando, iba construyendo sus bases. Entonces, lo que hace este señor, vamos a ver primero sus ventajas, pues lo primero que hizo fue construir vías férreas. Dijo, para empezar, hay que construir vías férreas porque esto nos va a apoyar en cuanto al comercio, tanto interno como externo. En 1891, pues ya él comienza y crea un reglamento de ley donde establece que la educación es gratuita, ya no había que pagar, era laica, es decir, que no te podían estar hablando de religión, y obligatoria, o sea, todos tenían la obligación de ir a la escuela. También se funda en su periodo lo que fue la Escuela Naval Militar. Esto, al momento de que se crea esta Escuela Naval Militar, pues también comenzaron a crearse compañías referente a la navegación, como Mexicana de Navegación, Transatlántica Mexicana y Naviera del Pacífico. Se incrementa también lo que ya son el comercio marítimo, porque ya pues con las vías férreas y con los puertos marítimos, pues ya comienza lo que es más el comercio, en lo que es Veracruz, Manzanillo, Salinas Cruz y Tampico. Después, pues se reducen lo que son los gastos públicos con una administración adecuada. ¿Qué quiere decir? Que pues solamente él metió a su gente a trabajar, dijo, estas secretarías o estas oficinas no las necesito, solo necesito estas personas conmigo y bye. Entonces eso pues redujo varios gastos públicos. Y también se creó una universidad súper reconocida aquí en México. ¿Quién me dice cuál es? ¿Alguien sabe cuál? UNAM. La UNAM, exacto, que es es una escuela súper reconocida y tiene bastantes especialidades. En la UNAM, pues lo que comenzó primero para impulsarla fue el desarrollo de lo que son las artes y la literatura, especialmente la pintura. Por eso es que tenemos muchos murales muy bonitos de artistas reconocidos, donde sus pinturas pues nos platican o nos hablan de lo que fue la historia.
Y también, pues ya hubo lo que fue la introducción del telégrafo, de los primeros automóviles, los tranvías. ¿Quién conoce los tranvías? Sí, Miss. No. Que los tranvías y que creen que ya tenían luz eléctrica. ¿Recuerdan que antes yo les decía que iba una persona con una velita o una lámpara de alcohol gritando, que se le conoce pues al que era el velador o al sereno, que gritaba, ya son las 9 de la noche, o ya son las 7:30? Sí. Entonces, bueno, eso ya comenzó a dejar de existir y comenzó, bueno, metió lo que fue la energía eléctrica. Entonces, sí tuvo muchas ventajas el porfiriato. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las desventajas. Bueno, cuando él estuvo en el poder, pues hubo demasiado fraude electoral, porque recuerdan que platicábamos que se hacían votaciones, pero casualmente, aunque muchos ya no lo querían, él decía que todos habían votado por él y él se reelegía y reelegía y reelegía por varios años. Bueno, hubo represión, es decir, que nadie podía estar en contra de él porque pues desaparecían, y demasiada corrupción. También pues estaba muy marcado lo que eran las clases sociales, o sea, quienes eran indígenas y quienes eran de clase alta, y aquí fue donde surgió la clase media, es decir, personas que no eran tan pobres, pero también no eran como los más ricos del mundo. Eh, Trajo lo que fue su política, pues trajo grandes concentraciones de tierras. En estas, pues trabajaban los peones y solamente les daban lo que eran ciertos vales. O sea, ibas a trabajar eh, en sus mismas, en las tierras, no de los dueños, sino, o sea, eran peones que iban, trabajaban y les daban unos vales. O sea, ya con lo que trabajaste puedes ir a cambiarlo por 1 kilo de frijol, por 1 kilo de arroz, por leche. O sea, era la única forma en que los trabajadores o pues la clase baja o la clase obrera, pues podían lograr sobrevivir, porque si no trabajaban, no comían. Entonces, la pobreza o los que se veían más afectados, pues eran los obreros. Y pues más del 80% de la población pues vivía en lo que era miseria. Solamente, como comentábamos anteriormente, las clases sociales o los hacendados o dueños de las haciendas eran los que podían gozar y disfrutar de una buena vida, por así decirlo. También otra desventaja, pues al momento de que él quiere implementar lo que es la industria y la modernización del país, pues los extranjeros decían, ok, sí está muy bien que tú quieras entrar a la parte de la industrialización y de la modernización, pero México no era un país que estuviera altamente desarrollado como para ya poder empezar a hacer negocios con los extranjeros. Entonces, pues sí, muy bonito México, mucha cultura, muy todo, pero no tiene nada tecnológico ni moderno para aportar a los extranjeros. Entonces ahí, pues no había mucho de industrialización como él lo quería. Y pues sí, lo que sí había era mucha explotación de la población indígena, ya que decían, ok, no pasa nada si no obtengo beneficio, pero al menos no les voy a pagar, porque ellos solamente quieren trabajar para poder comer, y pues los sobreexplotaban peor que a los esclavos. Entonces, los campesinos o los indígenas o los obreros que tenían ciertas tierras, le decía, ¿sabes qué? Pues no puedes pagarme tu comida, no puedes pagarme ciertos impuestos, pues dame tus tierras. Entonces, Díaz se hizo pues de muchas tierras y solo los campesinos tenían que estar trabajando y lo eran despojados de sus tierras, porque para que los ¿Qué? extranjeros invirtieran en lo que era la industria o la minería, pues decía, ok, tú inviertes y yo te doy estas tierras, tú las puedes trabajar, estas ya son tuyas, pero tienes que invertir en el país. Entonces, al rico lo hizo más rico y al pobre lo hacía más pobre, literal.
Y pues se produjo lo que fue una revolución, ya después de cierto tiempo, se hace una revolución donde pues ya estaban hartos y cansados, donde viene la Revolución Mexicana, que fue en noviembre, esto ya lo vamos a ver en la próxima clase, donde Francisco I. Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata dijeron, ya estamos cansados de que Porfirio Díaz solamente quiere estar imponiendo y diciendo y haciendo y que él a sus amigos sí los haga más ricos y el pueblo esté sufriendo. Entonces, Francisco I. Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata pues generan una revolución y con esto nos lleva a lo que fue el inicio de la Revolución Mexicana. Pero esto lo veremos en la próxima clase. Vamos a hacer un resumen general de lo que trabajamos en lo que es el porfiriato. Bueno, recordemos que en el porfiriato, pues las actividades económicas fueron la industria, la minería, la agricultura y pues lo que fue la construcción de vías férreas. Esto ayudó a que con la construcción de vías férreas, pues se dieran importantes inversiones en lo que son los puertos, llegó lo que es el telégrafo, la tecnología y la energía eléctrica. Las personas o los que no se beneficiaron con el porfiriato, pues fueron los obreros y los campesinos. Como ya te comentaba, pues más del 80% de la población vivían en lo que es la miseria. Y varios de los beneficios del porfiriato, pues fue que ya se utilizó la electricidad, hubo ferrocarriles en gran parte del país y la industria minera. Se comenzó a sacar lo que fue más la expropiación de minerales. Todo esto, lo que fue la electricidad, los ferrocarriles y la industria minera, pues fue para mejorar lo que es el comercio, la apertura de nuevas fábricas y también la introducción de nuevas tecnologías a lo que es el país. Bueno, en tu material recortable tienes la siguiente actividad. Vas a colorear súper bonito y vas a recortar solamente por esta parte de lo que es la línea punteada para levantar las pestañitas y vamos a completar con lo siguiente. Bueno, durante el porfiriato tuvimos 6 aspectos muy importantes, lo que fue el desarrollo económico, la cultura y la sociedad, la iglesia, las comunicaciones y obras públicas, pero también tuvimos lo que fue el descontento social y el destierro de Díaz. Bueno, en cuanto al desarrollo económico, pues a medida de que crecieron las posibilidades del intercambio, México se convirtió en una economía de mercado a nivel nacional. En cuanto a la iglesia, pues Porfirio Díaz fomentó con la iglesia el entendimiento o platicó con ellos para decirles que si lo apoyaban con el régimen liberal, pues iba a crecer un poquito más su fe. Entonces ahí como que negoció con la iglesia para que la iglesia católica pues ya no tuviera tanto auge o tanto peso en cuanto al gobierno. En cuanto al descontento social, bueno, pues se dio debido a que Porfirio Díaz pues por más de 30 años estuvo al mando y hubo gran precariedad tanto social como económica y México pues vivía en una situación económica muy muy fuerte. Entonces, como te comentaba, solo los ricos eran ricos y los pobres eran más pobres aún. En cuanto a cultura y sociedad, bueno, aquí se dividió la cultura en 2 partes. La primera, pues eran como tendencias liberales y gustos nada más de Porfirio Díaz, porque antes México estaba sometido ante su mandato. Y la segunda influencia, pues fue la influencia extranjera, para ser más precisos, por la cultura o todo referente a la cultura francesa. Cuando hablamos ya de sociedad, bueno, la sociedad se llevaba a cabo también en varias divisiones. Esto era el que más tenía, dependiendo su clase social, asimismo era puesto o visto ante la sociedad. Entre más fortuna y su origen, dependiendo de qué familia era, pues asimismo era como el valor que tenía ante la sociedad. Lo que hizo también fue lo que son las comunicaciones y obras públicas,
Aquí pues él reunió diferentes funciones de comunicación nacional, como fueron los ferrocarriles, las carreteras, los correos, telégrafos, el teléfono, creó calzadas, habilitó, se hicieron un poquito mejor los lagos, los canales de riego, las vías marítimas y los puentes. Sin embargo, después de todo esto que en cierto modo se podría decir que benefició lo que fue México, pues ya por tantos años que tenía Porfirio Díaz en el poder, pues ya todos estaban cansados y Francisco I. Madero, Pancho Villa, se organizaron y pues pedían que ya dejara al país. Entonces, después de tanta insistencia, de tanto movimiento armado que ya querían que él se fuera, pues Díaz dice, ok, me retiro, ya no quiero más muertes, y se va a Francia, se exilia. Entonces, el 31 de mayo, en el puerto de Veracruz, le hacen honores militares, aborda el barco alemán y se retira a Francia. Entonces, fue la forma en que Porfirio Díaz es desterrado de lo que es México y pues ya no volvió, ya que fallece y lo entierran en París, Francia. Entonces, ya que terminamos esta información, vamos ahora a pasar a nuestra guía a contestar la página 272 y 273. Bueno, el ejercicio 1 nos dice, incluye en las gráficas los datos que le faltan. Bueno, el título, ¿qué título llevará nuestra gráfica? Bueno, el título es Participación de la inversión extranjera en México en 1911. De color azul, pues es Estados Unidos de América, tuvo mucha participación. Seguido de Gran Bretaña, de rojo, y por último Francia en tercer lugar, que es de verde, seguido de Alemania, Holanda y otros. Ejercicio número 2 dice, completa las oraciones, apóyate de la actividad anterior. El país que más invirtió en México durante el porfiriato fue Estados Unidos de América. Gran Bretaña y Francia ocuparon el segundo lugar y tercer lugar respectivamente en la inversión extranjera en México. Número 3. Dice, rodea en el mapa, las regiones del país en las que se concentraron las vías férreas. Después subraya la respuesta correcta. Bueno, pues donde hubo mayor concentración fue en la parte norte y en la parte central y sur del país. Dice, ¿en qué estados de la República no se establecieron vías férreas? Bueno, donde no se estableció fue en lo que es Guerrero, Quintana Roo, Tabasco y Baja California Sur. ¿Cuál fue una de las consecuencias de la introducción de los ferrocarriles? Bueno, pues la consecuencia fue que aumentó el comercio. Y por último dice, observa la imagen y escribe la letra F si es falso y V o una V si es verdadero. ¿Las ciudades se modificaron gracias al tránsito de automóviles y tranvías? Sí, verdadero. ¿La población de las ciudades creció rápidamente en los primeros años del siglo XX? Sí, también es verdadero. ¿Los helicópteros y aviones comerciales surcaron los cielos de las ciudades? Falso. Y por último, las casas de las familias adineradas y algunas calles se iluminaron con luz eléctrica. Esto es verdadero. Y con esto terminamos un tema súper importante y extenso, pero se resumió un poquito más, de lo que fue el desarrollo económico de nuestro país en el porfiriato. Te veo en la próxima clase.